Muy buenas con todos, compañeros, continuemos con esta información. En la página de la función judicial aparecen 9 indagaciones previas, entre archivadas y en proceso. La última solicitud se dio el 20 de mayo de 2025, día en que renunció la fiscal general. En la descripción del video están detalladas para que ustedes las puedan ver. Diana Salazar renunció a la Fiscalía General despachando todo hasta el último momento, incluso pidiendo a la Corte Nacional de Justicia que archive una investigación previa que se dirigió en contra del presidente y otros funcionarios de gobierno. Con este pedido de archivo, otros que continuaron su trámite y los que ya se ejecutaron, suman 9 realizados por la Fiscalía a favor del actual mandatario. El archivo inició en 2022, mientras que los archivos de este año se dieron en plena época electoral. Uno de ellos se efectivizó el 14 de abril de 2025, un día después de los comicios de la segunda vuelta. Esto ya es demasiada coincidencia. Algunos actores políticos criticaron a Salazar de priorizar casos sobre otros, dependiendo del actor y la fuerza política, entre ellos el abogado Washington Andrade, quien cuestionó el archivo del caso Flopec, en el que uno de los investigados era el expresidente Lazo. En su video de despedida de cerca de 3 minutos, Salazar señaló que es gratificante el camino recorrido en estos más de 6 años. La pregunta es, ¿qué cantidad le fue más gratificante? El anzuelo sigue en la garganta de la fiscal Diana Salazar. Ella nunca va a dejar de morder el anzuelo porque ya se acostumbró a tenerlo en la garganta, porque ya se acostumbró a vivir con ello, porque ya se acostumbró a los privilegios de ese anzuelo, porque ya se acostumbró de estar alimentada por el poder. Esto no es retroactivo. El anzuelo sigue ahí y a ella le encanta morderlo. Porque eso sería tal vez lo peor que le pueda pasar a su legado, al que ella quiere defender. Tener que decir que todo lo que hizo lo hizo por querer llegar a otro cargo público. Salazar no es tan buena como ella cree, ni tan malo como otros pintan. Salazar fue una funcionaria pública, aunque la prensa te diga lo contrario. Bienvenidos, esto es Café La... Ahí está Anderson Boscan. Fue una funcionaria pública, aunque la prensa te diga lo contrario, y al final todo lo hecho, tal vez es por llegar a un cargo público, tal vez es por querer hacer otras cosas, querer ser otra cosa. Terrible, señores. Y yo la pongo y hago este video precisamente para poder saber y sobre todo tener memoria viva y nunca olvidarnos de lo hecho por esta señora. No olvidarnos, por ejemplo, de esto que les voy a poner. Soy Verónica Zarauz. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023, días antes de la primera vuelta electoral en las pasadas elecciones. No puedo ni debo quedarme callada, más allá del dolor No podemos olvidarnos de Verónica Zarauz, que en el momento del asesinato de Fernando Villavicencio dijo que el correísmo estaba detrás y que prácticamente había sido Rafael Correa quien había enviado a matar a Fernando Villavicencio. Zurita también lo mencionó, la prensa lo replicó y pues esto también permitió que Luisa González no ganara, ¿verdad? Pero no podemos olvidarnos de que esta señora dice que Diana Salazar la manipuló. El caso de Fernando ha sido utilizado como arma política. La fiscal general del Estado, abusando de la confianza que yo tenía en ella, me mintió una semana antes de la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones, cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Y que todo había sido mentira. Y todo había sido mentira. No podemos olvidarnos que la fiscal general del Estado estuvo tras esto. Estuvo manipulando a una señora, estuvo manipulando las elecciones. Y como dijo Anderson Boscan, ella no ganaba elecciones, una política que no gana elecciones, pero sí incidía en ellas. Y el caso de Fernando Villavicencio es clarísimo. Caso de Fernando Villavicencio que hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, ningún tipo de resultado, porque quienes participaron en el asesinato de Fernando Villavicencio fueron asesinados en la cárcel. ¿Por orden de quién? Hay que ver. ¿Por orden de quién?
Hay que ver. Y hasta el día de hoy no sabemos. Y manipularon el tema del celular, que si lo tenía el FBI, que si no lo tenía el FBI, que si está... Y ahí están los chats de Fernando Villavicencio, donde había toda una complicidad entre el señor Fernando Villavicencio y otras personas y otros actores políticos. Entonces, pregunto yo, ¿debemos olvidarnos que esta es la fiscal general del Estado? Debemos olvidarnos, por ejemplo, que hace unos días Jofre Campaña, que es abogado, que tiene que trabajar directamente con la fiscalía, nos decía lo siguiente. Entonces, ¿qué ocurre institucionalmente? Hace 6 años, una persona abogada, usuarios, iba a las fiscalías en general del Ecuador y encontraba oficinas oscuras, feas, con los focos dañados, sin aire acondicionado, en ocasiones con ventiladores, con expedientes que en muchos casos son cajas de cajas arrumados y con un trabajo muy básico, computadoras que no funcionan como corresponde, secretarios o secretarias de juzgado que apenas si pueden tipear una computadora, con una ortografía pues de pena. Hoy día, 6 años después, el escenario es exactamente el mismo. 6 años después, el escenario es exactamente el mismo. ¿Cómo es posible que haya una fiscal general del Estado que no haya ni siquiera dado dignidad a los funcionarios de la fiscalía, a la fiscalía en general y a las víctimas? Porque lo único que se encargó la fiscal general del Estado fue de perseguir al correísmo por orden de Lenín Moreno, por orden de Guillermo Lasso, por orden de Daniel Noboa, por orden del Trujillato, por orden incluso de esta verdadera izquierda, por orden de la oligarquía. Una señora que sintió el poder y nunca lo quiso soltar. Una señora que quiere mucho más que ser embajadora. Una señora que evidentemente fue expuesta como incompetente, incluso para manejar una fiscalía o para hablar de ciertos temas. Una señora que se inventó una cuestión como influjo psíquico que no existe en ningún lado, que es la burla a nivel internacional de todos los jueces, magistrados, de todas las personas que conocen de justicia. Una señora que se encargó de ser la protagonista del lawfare contra no solo Rafael Correa, Jorge Glass, sino muchos representantes, no solo del correísmo, sino aquellos detractores. Una señora que quiso perseguir y lo logró. Una señora que el día de hoy está siendo remunerada y recompensada por su trabajo en estas últimas elecciones y en todas las que ha habido. Una señora que se fue acusando a Andrés Arauz y a otros del correísmo porque tenía que seguir haciéndolo para que Toainga siga en la persecución, pero fue archivando casos de Guillermo Lasso y nunca investigando los casos en los que está involucrado la familia Daniel Noboa. Entonces, volviendo al inicio, cuando les pregunten a algunas personas qué piensa la fiscal Diana Salazar, por supuesto, algunos dirán que es una mujer valiente. Es una mujer valiente porque persiguió a los que ellos quieren que persigan. Pero otros, la mayoría, aquellos que tienen conciencia, que no tienen odio, pero que tienen realmente un criterio y los ojos bien abiertos, sabrán que Diana Salazar fue eso. Una fiscal sumisa al poder, una fiscal adicta al poder, una fiscal que no miró la verdadera corrupción, que no persiguió a los verdaderos corruptos, que no nos dio justicia, que dejó un sistema judicial totalmente desmantelado, corrupto, inservible, y que fue parte del poder ejecutivo para perseguir a otros, que ha sido parte también de las elecciones y de la manipulación de las últimas elecciones, y que ha sido parte y que tiene responsabilidad también en todo lo que hoy los ecuatorianos viven en Ecuador. Hoy los ecuatorianos están viviendo extrema violencia, injusticia, desidia, abandono. Y ella es responsable también de todo lo que se vive. Y al final es el legado de la fiscal Diana Salazar. No importa si es embajadora en Argentina, en la China, en Haití o en Estados Unidos. Ese siempre será el legado de la fiscal Diana Salazar. Creo yo que en algún momento habrá justicia. No lo sé, sabiendo cuál ha sido la historia del Ecuador. Pero creo yo que en algún momento habrá justicia. Y yo estoy segura que esta señora no está tan feliz todos los días al acostarse en la cama sabiendo que sabemos quién es ella. Sabemos lo que hizo. Incluso antes de llegar a la fiscalía al copiar su tesis. Sabemos lo que hizo al perseguir. Sabemos el poco o nada de apoyo que le ha dado a las mujeres, a los niños, a los hombres y al país entero. Creo que no. La funcionaria pública del gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, no creo que tenga la conciencia muy limpia.